buenos días, amigos y fieles de la Misión Santa Teresa. Mi nombre es Jorge Cuerno y hoy les presentamos, en su segunda parte, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Estamos en compañía de la hermana Rosa Noemí Ortiz, quien es una religiosa, que vamos a darle el espacio para que ella se presente luego, y pues con nuestra hermana Marta Vizcarra, que todo el mundo conoce, como ella es una persona implicada dentro del movimiento de Monseñor Romero acá en Montreal. Muy buenos días, hermana Rosa. Muy buenos días. Bueno, mi nombre, como usted lo ha dicho, Rosa Noemí Ortiz, y soy miembro de las comunidades eclesiales de base de aquí de El Salvador, pero también yo pertenezco a una experiencia de vida consagrada que ha surgido desde el vientre de las comunidades eclesiales de base hace 51 años. Dígame, tengo una pregunta que hacerle, perdón que le interrumpa. Las comunidades de base, ¿podría elaborarnos un poco qué significa eso de comunidades de base? Tal vez para ustedes es claro, pero para nosotros desde acá de lejos, esa parte creo que nos queda todavía un poco a nuestra imaginación. La comunidad eclesial de base surge, para nosotros la referencia es la experiencia de Jesús, ¿verdad? La primitiva comunidad cristiana, de la iglesia que surge en pequeños grupos, donde todos se conocen, donde todos tienen la posibilidad de participar, donde se trata de leer la Biblia, pero iluminándola con la realidad que se está viviendo. Una experiencia donde el centro es la Eucaristía, ¿verdad? Donde todos participamos para decir cuál es el compromiso que tenemos como cristianos y cristianas en la historia que nos ha tocado vivir. Entonces surge desde los documentos de Medellín con el nombre de Comunidad Eclesial de Base. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo creo de que todos nosotros como católicos debemos de entender de que las comunidades eclesiales de base, en este caso, si yo puedo hacer un paralelo con lo que está sucediendo ahora, ellos como que ya están más avanzados de lo que es el sínodo en el cual estamos entrando del 21 al 23. Con eso, pues me dice mucho con esa definición que nos acaba de dar, es hacia donde la iglesia quiere ir, la unificación de todos los actores importantes dentro de la iglesia, la participación y el poder acoger al hermano dentro de todos sus sentidos. Así es que qué interesante, muy bueno. Muchas gracias, hermana Rosa, si le puedo llamar así, ¿verdad? Sí, y para agregarle, quiero decirle de que Monseñor Romero era uno de los que estaba muy contento con esta experiencia que él estaba viviendo de las comunidades eclesiales de base. Incluso cuando cumplimos nosotros 10 años del aniversario de las comunidades, porque nacimos en 1909, cuando cumplimos 10 años, Monseñor estuvo en nuestra convivencia celebrativa de los 10 años, ¿verdad? Y comienza a decir cómo me alegra el corazón, ¿verdad? Y estoy invitando a los sacerdotes, ¿verdad?, que traten de formar comunidades eclesiales de base. Entonces, Monseñor animaba esta experiencia de comunidad eclesial de base. Sí, bueno, ya se nos adelantó un poquito en el tema, entrando en Monseñor. Claro está que con el fondo que tenemos y el título, claro está de que nos dice que es de Monseñor que vamos a hablar. Y bueno, sin más preámbulo, Marta Vizcarra, ¿tienes alguna palabra para la comunidad antes de que comencemos un poco más sobre Monseñor? Bueno, nada más me alegra haberte escuchado un poco el paralelo que hiciste con respecto a lo del sínodo, porque es cierto, yo lo veo de esa manera y por eso cuando nos sentamos a hablar del sínodo y que yo he participado en algunos eventos acá, pues yo no estoy lejos de entender de qué se trata y qué queremos hacer, porque yo lo he vivido, en eso he crecido. Entonces, para mí es fácil, especialmente que también vivía la parte que se llamó el sínodo de la Amazonía. Entonces, esas cuestiones me acercó más y en este instante, pues realmente yo creo que el espíritu de San Romero está en nosotros y está en medio de la iglesia
institucional en medio del trabajo que el Papa nos está encomendando. Bueno, pues entonces nuestra invitada, la hermana Rosa, claro está, gracias por estar aquí con nosotros. Es para nosotros un placer y un honor tenerla desde El Salvador. Debo de aclararlo porque, bueno, Monseñor Romero siendo salvadoreño, pues decidimos nosotros de dialogar con una persona que estuvo cerca de los hechos de una forma directa o indirecta y que nos va a comunicar y transmitir cuál es la profundidad de Monseñor Romero, cuál es su legado, cuáles son los aspectos visionarios que él tenía y cuál es el estado del pueblo actual, seguido a lo que es la canonización y la santificación de ahora nuestro San Monseñor Romero de América y del mundo, como dicen muchos. Quiero decir de que yo trabajé como secretaria en el arzobispado del Salvador en el momento que Monseñor Romero era arzobispo. Yo trabajé desde más antes, estaba trabajando en el periodo también de Monseñor Luis Chávez y González. Entonces, en el periodo, los 3 años que estuvo Monseñor Romero en el arzobispado, yo estaba trabajando como secretaria del vicario de pastoral. Hermanas era la secretaria personal de Monseñor Romero, que es ahora una hermana mártir, la hermana Silvia Maribel Arriola. Y otra de mis hermanas, hermana Isabel, trabajaba como la encargada del archivo del arzobispado de San Salvador. Con esto quiero decir que estuve muy cerca de la vida de Monseñor Romero desde esos años, pues, ¿verdad? También quiero decirles de que conocí a Monseñor Romero, ¿verdad? Yo lo conocí cuando estaba una niña, porque mi abuela es de San Miguel y Monseñor Romero en ese momento era el padre Romero que daba las misas en catedral, entonces mi abuelita me llevaba allá a las misas. Mi abuelita era muy religiosa y vivía con ella y todos íbamos a la misa, pues a la catedral. Mi abuelita decía, a mí me gusta ir a la catedral porque la predicación del padre Romero a mí me llega en el corazón, me gusta cómo habla, cómo explica. Entonces, señor Romero, desde ahí lo conocí. Y de ahí, en San Salvador, pues cuando comencé a trabajar en el arzobispado, que fue una experiencia muy especial para mí. Yo quiero decir anticipadamente que para mí ha sido un gran privilegio haber conocido a Monseñor Romero, ¿verdad? Porque no sucede frecuentemente conocer a grandes pastores, porque Monseñor Romero se destacó por eso, por ser un gran pastor. En este sentido, hay obispos de obispos, hay arzobispos de arzobispos, ¿verdad? Y hay muchos que son más administradores, ¿verdad?, que pastores. Y en este sentido, Monseñor Romero se destacó por la capacidad que tuvo de esa cercanía con el pueblo. El pueblo conocía a Monseñor Romero, el pueblo oía a Monseñor Romero, el pueblo se dejaba orientar por Monseñor Romero. Y Monseñor Romero, antes de ser el pastor que hemos tenido, ¿verdad?, hubo un cambio profundo en su vida, no porque Monseñor haya sido una persona diferente, ¿verdad?, pero yo creo que fue una irrupción del Espíritu Santo que dio a Monseñor Romero a quitarse, como a ver claramente lo que estaba sucediendo en el país, lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y eso aconteció con el asesinato del padre Rutilio Grande, que ahora ya lo tenemos como beato. Eso cambió la vida de Monseñor Romero. ¿En qué sentido? Porque Rutilio Grande era una persona muy cercana a Monseñor Romero, eran amigos, ¿verdad?, habían conocido profundamente, y Monseñor Romero sabía de que Rutilio Grande era un hombre bien de iglesia, un hombre muy íntegro, ¿verdad?, un sacerdote muy misionero, muy pastoral, muy de iglesia, muy conocedor del magisterio de la iglesia. Entonces, ante el asesinato de Rutilio Grande, Monseñor Romero dice, si este es el camino de Rutilio, yo tengo que seguir
seguirle. Entonces ahí se descubre que Monseñor Romero hizo acciones que jamás en la historia de la iglesia, en la historia del Salvador, se habían dado. ¿Y cuáles fueron? En primer lugar, suspendió las clases en los colegios católicos. ¿Y por qué las suspendió? No para darle vacación a los alumnos, sino para que los alumnos estudiaran con sus maestros lo que estaba aconteciendo en El Salvador. Por otro lado, dijo que no iba a asistir a ningún acto de parte del gobierno si no se aclaraba el asesinato de Rutilio con los 2 acompañantes. Y por otro lado, convocó a una misa única, que eso trajo consigo muchas contradicciones, ¿verdad? Hasta el mismo anuncio diciendo que por qué se iban a suspender las misas. Entonces, Monseñor aclaró, ¿verdad? Fue donde el nuncio y le aclaró que no iba a pedirle permiso para celebrar una misa única, sino que iba a informar que se iba a realizar, porque habían asesinado a un sacerdote y esto tenía que saberse. Entonces, ahí en esa misa de cuerpo presente en catedral de Monseñor Romero, ante el cuerpo de Rutilio, de Nelson y de Manuel Solórzano, Monseñor Romero explicó profundamente lo que es la Eucaristía y así entendimos mejor lo que era la Eucaristía. A partir de ese día, las homilías de Monseñor Romero todos los domingos en la catedral eran homilías que llenaba el pueblo. Hay una cosa bien importante que sucedía con Monseñor Romero y es el hecho de saber transmitir un mensaje, ¿verdad? Monseñor Romero, los textos de la Biblia son bellos, ¿verdad? El contenido del magisterio de la iglesia también es bello, pero la diferencia con Monseñor Romero es que Monseñor Romero, ¿verdad?, puso en práctica la Biblia y el magisterio de la iglesia. ¿En qué sentido? Monseñor Romero tenía ese don de podernos transmitir el mensaje que está escrito en la Biblia, iluminando la realidad que se estaba viviendo. Y el pueblo entendía perfectamente. Nos leía la Biblia desde el lugar de los pobres, porque la Biblia se lee en todas partes, pero depende del lugar donde se está viviendo. Y Monseñor Romero la iluminaba desde el sufrimiento del pueblo, desde la realidad del pueblo salvadoreño. Entonces podía hacer mucho más entendible la palabra de Monseñor Romero. Nos dio a conocer el magisterio de la iglesia. Sus homilías estaban cargadas de contenido bíblico y contenido del magisterio de la iglesia y contenido también de la realidad que estábamos viviendo. Entonces, Monseñor se convirtió en el gran pastor, ¿verdad?, que acompañaba al pueblo. No puedo decir con toda seguridad y testimoniar que la vida de Monseñor Romero era una vida de contacto cercano al pueblo. Hay que leer el diario de Monseñor Romero. Romero ya tenía sus 65 años. A esa edad muchos ya se sienten cansados, agotados. Pero él tenía una vitalidad, una fuerza que leyendo el diario uno podía ver cómo Monseñor tenía las Eucaristías. Después de las Eucaristías visitaba parroquia. Nunca descuidaba a los sacerdotes, a los seminaristas, a las religiosas. Siempre tenía espacio, iba a las fiestas patronales y era una cosa bella. Cuando Monseñor Romero llegaba a los cantones, llegaba a las comunidades, eso era fiesta. Estaban cohetes, ¿verdad? O sea, había música, había guitarra, había comida, había tamales, ¿verdad? Entonces era una fiesta porque sentían que llegaba el pastor a visitarlo, cercano. Entonces, Monseñor visitaba hasta los lugares más remotos, ¿verdad? Yo algunas veces le acompañé ahí y tengo muchas fotografías y quizás Marta le puede mostrar, ¿verdad?, todas las fotografías en este libro, Monseñor Romero, El pueblo es mi profeta. Hay muchas fotografías nuestras donde Monseñor nos visitó en Zacarín, nos visitó en la fosa, en una zona marginal, nos visitó en Los Llanitos, nos visitó en Ciudad Arce, nos visitó también en varios lugares, en El Paraíso, en Tutunichapa. Monseñor visitó, tomó contacto
Y este contacto directo que Monseñor Romero tenía con su pueblo es lo que lo iba transformando y se convirtió en profeta. Y en ese sentido, Monseñor supo leer en los signos, en los acontecimientos, supo escuchar la voz de Dios que lo mandaba, ¿verdad?, para que anunciara. Monseñor Romero era un pastor que anunciaba. Entonces, su proyecto era, el sueño de Monseñor Romero era que en El Salvador todos viviéramos como hermanas y hermanos, que fuera una sociedad sin clases, que estuviéramos todos, viviéramos en igualdad, en paz. Ese era el sueño de Monseñor Romero. Tenía ideales, tenía utopía. La utopía la trabajaba para que fuera realidad. Entonces también ese acercamiento a la gente lo llevó a ver la realidad de opresión, la realidad de miseria, la realidad de pobreza, y se convirtió, ¿verdad?, en profeta que no solamente anunciaba, sino que también denunciaba el pecado. Y Monseñor Romero nunca hacía una denuncia si no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Y la denuncia lo decía con nombre y apellido. En tal lugar, en tal cantón, a tal persona fueron asesinados, fueron secuestrados, fueron capturados. Eso es lo que hacía Monseñor Romero. Entonces, en ese momento que vivíamos en El Salvador, era un momento crucial, ¿verdad? No podíamos hablar, había mucha represión. Entonces, Monseñor se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Y era el único que podía denunciar todo el atropello contra el pueblo. Entonces, Monseñor Romero no elevó al pueblo salvadoreño. ¿En qué sentido? El pueblo le decía: Monseñor Romero, usted es un profeta porque dice las verdades y nos anuncia cómo debemos de seguir. Entonces, Monseñor Romero, ¿verdad?, nos elevó a un pueblo profético, cuando dijo: mis profetas son ustedes. Si vamos a escuchar todas las homilías de Monseñor Romero, nos vamos a dar cuenta cuántas veces Monseñor Romero pronunció la palabra el pueblo. Entonces no se refería a la masa, se refería a ese pueblo que tenía conciencia de la realidad, a ese pueblo que tenía conciencia de la misión que tenía como iglesia en ese momento de la historia que estábamos atravesando en El Salvador. Y por eso fue que comenzaron las amenazas. Silvia, nuestra hermana, que era la secretaria personal de Monseñor Romero, nos contaba cómo a diario llegaban amenazas para Monseñor Romero. Y Monseñor Romero las leía. Entonces, y le preguntaba a Silvia, y ya no han llegado más cartitas. Verá, un momento dado dijo: mejor ya no me las lea. Entonces, Monseñor Romero decía de que llegaban al Vaticano, ¿verdad?, kilos y kilos de cartas en contra de Monseñor Romero. Y con la llegada del Papa Francisco, se trata de quitar, ¿verdad?, toda esa desinformación que había con Monseñor Romero, y comienza el proceso pues para su beatificación y para su canonización, ¿verdad? Pero ¿por qué asesinan a Monseñor Romero? Porque Monseñor Romero era el profeta que denunciaba. La última homilía que él pronunció, ¿verdad?, porque no es solamente por esa homilía, sino todo el trayecto que él tuvo en sus 3 años, de pastor, ¿verdad? En ese trayecto, Monseñor siempre estaba denunciando y anunciando. Entonces, la última homilía fue el tiro de gracia para asesinar a Monseñor Romero. Cuando asesinaron a Monseñor Romero, era como que nos quitaran el alma, ¿verdad? Monseñor Romero era el padre del pueblo, ¿verdad? Así lo sentíamos. Entonces, con el asesinato, a un momento dado sentíamos como que quedábamos huérfanos. Pero por la fe que tenemos, creemos en el resucitado y creemos que, y así lo sentimos, que Monseñor Romero no ha muerto. Monseñor Romero vive en el corazón del pueblo. Monseñor Romero es el que nos da el ánimo, el espíritu para continuar trabajando en este proyecto de construir una sociedad
sin desigualdades, ¿verdad? Entonces, eso es Monseñor Romero para el pueblo salvadoreño. Y quiero decir que para mí ha sido el privilegio más grande que Dios me ha dado, el regalo más grande que Dios me ha dado. Y es el regalo que el pueblo salvadoreño ha recibido a tener a Monseñor Romero, ¿verdad? Y con él a toda la corona de mártires que tenemos, porque en Monseñor Romero estamos también hablando de todos los mártires que hemos conocido, ¿verdad? Han trabajado precisamente por este sueño de construir una sociedad de hermanas y hermanos en nuestro país. Y ahora que están beatificando y van a ser santo a Rutilio Grande, ese es el sueño. Una mesa común para todos. Eso es El Salvador. Una mesa común donde para todos haya ajuste la mesa, ¿verdad? Para todos haya un banquete y para todos haya un conque. Ese es el deseo. Tenemos que ser testimonio de ese gran legado que nos han dejado tanto Monseñor Romero como todos nuestros mártires. Pues muchísimas gracias por tan bello testimonio, hermana Rosa. Estoy muy conmovido y de escucharle. Las palabras se me van. Yo creo que Monseñor Romero ha sido un regalo para todo el mundo, porque tantas referencias que tenemos, ¿verdad? De iglesias y iglesias históricas, gente que no es creyente, pero cree en el que jugó Monseñor Romero, y eso es un regalo. Y yo creo que nosotros como cristianos ahora en nuestro país tenemos una gran deuda, porque Monseñor Romero nos ha dejado este gran legado y por lo tanto tenemos que asumir nuestro compromiso cristiano de trabajar por una sociedad más justa. Pues qué bello y qué hermoso testimonio. Muchísimas gracias. Ya tomé mi respiración de nuevo. Bueno, a todo nuestro auditorio esperamos que, al igual que a mí, pues nos haya llegado al corazón este bello testimonio de parte de hermana Rosa, que con tanta generosidad nos ha transmitido esa fuerza de Monseñor Romero, ese legado, y nos ha puesto de nuevo en el camino a pensar y a reflexionar que todo hombre aquí en la tierra debe de luchar por una mejor relación entre los seres humanos, tener una paz común y tener siempre presente la bandera del Señor antes todo. De nuevo, agradecemos a la hermana Rosa Ortiz por su generosidad de compartirnos su testimonio sobre la vida de Monseñor Romero. A Marta Vizcarra y a todos ustedes, nuestra audiencia, les invitamos a suscribirse también a nuestro canal y estar pendientes de nuestras transmisiones de evangelización. A todos, pasen una feliz tarde. Gracias.